Muy buenos días mis hermanos, como siempre es un gusto saludarlos, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre porque nos regaló esta mañana, se acercó a nuestra cama, nos besó, nos abrazó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Terminamos de ver la parábola del sembrador con la interpretación que nos da el Señor Jesús, que nos aconseja que nosotros escudriñemos las Escrituras, que seamos como los de Berea, que siempre iban con la palabra a ver si era cierto lo que estaban oyendo. Y si lo que oímos en la palabra está escrito en la palabra, guardémoslo en nuestro corazón. Enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, a que no solo seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Y estar seguros de llevar el buen fruto cuando nosotros hablemos. Que nuestro corazón sea buena tierra. Pidámosle a Dios que la palabra de en nuestro corazón sea buena tierra para cuando la palabra caiga de mucho fruto. Que lo más importante para nosotros sea el oír y obedecer la palabra de Dios. Continuamos en Marcos 4, el verso 21 y dice así. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla arriba, en un candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Siempre nos decía así el Señor Jesús. No debemos esconder la verdad de la palabra, fíjese. Es nuestra responsabilidad difundir, esparcir la verdad. Dios, el Señor, nos ha dado la oportunidad de hacerlo. Hagámoslo. El verso 24 dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Imagínense, tenemos que tener mucho cuidado de lo que oímos. Siempre debe de venir de la fuente del agua viva, que es la palabra de Dios. El 25 dice, porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Estas son preguntas que nos hace el Señor para que reflexionemos. Nos está desafiando el Señor con estas preguntas, fíjese. En otras palabras, el que tiene verdad, ¿qué es la verdad? Tu palabra es verdad. Entonces, el que tiene la palabra y la aplica a su vida, se le dará más revelación. Pero al que no tiene verdad, aún lo que tiene, no lo puede entender. El que rechaza la verdad, aún el poquito que recibe, no lo entenderá. El 26 dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y esto es interesante porque verdaderamente eso es un misterio. El echar la semilla y ¿qué pasa ahí adentro? No, de verdad no lo sabemos, fíjese. Entonces,
¿Cuál es la función nuestra? La función nuestra es meditar en la palabra, estar meditando en ella de día y de noche y difundirla. Fíjese. Y le quisiera contar, agarrar unos minutos para contarle este testimonio. Es lo que me pasó a mí. Y yo empecé a oír este estudio, fíjese, esta enseñanza verso a verso, y me fascinó. Me encantó cuando yo empecé a escuchar este estudio. Así que yo sentí que estudiando de esta manera, mis ojos se abrieron y mi entendimiento también. Pude empezar a entender cosas que no entendía, pero si esto lo he leído y lo he releído y hasta hoy lo estoy entendiendo. Yo empecé en el año 2008 a estudiar verso a verso en el 2008 y me encantó tanto que empecé a orar y le dije al Señor, si yo aprendo a enseñar la palabra como tú me estás enseñando, yo te prometo que si tú me das la oportunidad de enseñarle a alguien, yo lo voy a enseñar. Yo voy a enseñar a hacerlo así como yo lo estoy aprendiendo, porque estoy segura que es la forma más sencilla, fíjese, de aprender la palabra, conocer la palabra desde Génesis a Apocalipsis y poder hacer esas conexiones, porque toda la palabra está conectada. Fíjese. Y pasaron los años, a mí se me olvidó esa oración que yo había hecho. Se me olvidó, pero a Dios no se le olvida nada. Fíjese. Y llegó la pandemia. Y había un hermano que tenía 20 minutos todas las mañanas, a las 7 de la mañana. Cuando despertábamos, estábamos oyendo su enseñanza de 20 minutos muy, muy bonita, fíjese. Porque en la pandemia pues nadie podía ir a la iglesia. Entonces eso nos sirvió mucho a nosotros. Pero cuando todo se abrió, entonces él ya no podía continuar porque su trabajo empezaba muy temprano. Y él no quería que el estudio se descontinuara. Quería que siguiera así. Y le habló a un hermano para que lo hiciera, pero ese hermano tampoco por el trabajo no podía. Entonces me habló a mí. Y me preguntó que si yo quería seguir con los 20 minutos. Y yo inmediatamente le dije, no, hermano, le dije, no, eso necesita un gran conocimiento. Usted conoce ya todas las excusas que ponemos cuando no queremos responsabilidades, cuando no queremos comprometernos. Pero él me dijo, no, hermana, no me conteste hoy. Ore, pídale consejo al Señor y lo que Él diga. Entonces le dije, ok, lo voy a hacer así. Y esa noche oré al Señor pidiéndole dirección, pero para ser sincera, le oré para que me ayudara a decirle al hermano que no, para que él no se ofendiera. Pero inmediatamente que hice eso, y no le voy a inventar que oí una voz del cielo que me dijo, no. Inmediatamente me acordé de las palabras que yo le había dicho a él. Y entonces le pedí perdón al Señor, que me perdonara por lo que yo le había dicho que si yo aprendía, yo estaba aprendiendo y me había encantado. Entonces llamé al hermano y le dije, hermano, sí acepto. Y desde entonces estoy haciendo el estudio de esta manera y yo espero y le pido a Dios con todo mi corazón que también a ustedes les guste aprender estudiando verso a verso la palabra, desde Génesis y seguir y continuar toda la Biblia, porque es como aprendemos, es como oímos la voz de Dios. Estudiando la palabra oímos su voz
fíjense, Él nos guía. Y por eso les di este testimonio para que ustedes vean que el Señor nos llama y pasa como y para que veamos que pasa como cuando sembramos una semilla, que poco a poco va él creciendo. El proceso es lento, pero seguro. Así que continuamos con Marcos. El Señor aquí nos está explicando que el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Y verdaderamente, como dijimos, es un misterio lo que pasa. Cómo se entierra la semilla y lo que pasa ahí abajo no lo conocemos. Porque esa semilla se muere, ¿sí? Pero nace una nueva. En pocas semanas usted ve que viene brotando la nueva semilla, la nueva planta. Y he entendido esto, fíjese, es lo que pasa al difundir la palabra de Dios con otras personas. Alguien la oye y nace una nueva persona que también va a llevar el mensaje a otro. Y así se va pasando sucesivamente el mensaje del Señor. Fíjese, acostumbrarnos a oír la palabra día y noche. Así dice la Escritura, que la tenemos que oír y meditar en ella, de día y de noche, al levantarnos, al ir de camino y al acostarnos. Tener siempre la palabra para que nos dirija. Es algo que va creciendo poco a poco. Se va sembrando y regando a diario. Y sin que nos demos cuenta, mire, está produciendo fe que es necesaria para dar el buen fruto, el 30, el 60 y del 100 por uno. El verso 28 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano que llena la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Jesús nos está enseñando que así como el crecimiento de la semilla da fruto, primero es hierba, luego espiga, luego grano y se llena todo. Así llegará el momento de la siega, de la cosecha, porque Él es el que con su palabra da el crecimiento. Nosotros solamente somos la bocina. El verso 30 decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y lo podemos ver a través de la historia. ¿Cómo empezó el ministerio del Señor Jesús? Y hoy se ha vuelto tan grande, mire, está regada por todo el mundo. Por todo el mundo hay personas que creen y siguen al Señor Jesús. Y se ha hecho enorme ese conteo. Pero también acordémonos que en el reino hay aves del cielo que representan al maligno. ¿Sí? Aquellos que están esperando que la semilla sea echada para ser robada. Imagínense. Cuidémonos de la gente que tiene ese propósito. Robar la semilla que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Cumpliéndose una vez más que son los que quieren corromper el reino de Dios. Es el cuidado que debemos de tener nosotros.
que la semilla que ha sido plantada por el Señor no sea robada. Siguiendo la doctrina de nuestro amado Jesús, que Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña, que fue profetizado en el Salmo 78, que dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Cuando usted lea ley, cámbielo por instrucción, porque eso es lo que quiere decir, la instrucción de Dios. Escucha, pueblo mío, mi instrucción. Inclinad el oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin palabras no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les aclaraba todo. A los que estaban a sus pies, a los interesados en aprender, en oír directamente lo que venía de su boca. El verso 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 2000 años han pasado. Y a veces pareciera como que él estuviera dormido. Pero estaban aterrorizados los discípulos, eran pescadores y ellos conocían cuando una tormenta de esta clase se levantaba. Esto era extraño, es esta tormenta. Y dice que despertaron al Señor. Lo tengo que dejar aquí porque el tiempo me ganó, pero le vamos a agradecer a Él por las peticiones que Él nos ha contestado, a darle gracias a Él y a pedirle que las que están pendientes, que por favor nos escuche y nos conteste pronto. Pero también pidiéndole que la palabra que nosotros escuchamos, que está escrita, Él la guarde en nuestro corazón para que nosotros la podamos poner por obra. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre y te agradecemos que estudiando verso a verso nos acercas más a ti, Señor. Gracias por la instrucción de tu palabra, porque nos abres el entendimiento y llenas de paz nuestro corazón. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo, para que puedan decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo oro por mi Guatemala, Señor, para que ayudes a los líderes a que se acerquen a ti, a que te conozcan, Señor, y puedan tener una relación contigo para que puedan gobernar con tu paz y tu justicia a Guatemala. También te pido por el hermano Luis Maya, para que tú tomes el control de su vida, trayéndole paz a su corazón. Oro por la hermana Mercedes para que seas tú, mi Señor, quien le mande a la persona indicada para que ella pueda rentar el estudio y esté tranquila sabiendo que tú tomaste el control. Rogándote que bendigas a Addison. Ayúdala, Padre amado, porque está pidiendo liberación. Mándale ángeles ministradores a su casa, Señor. También te pido por Gabriel. La mamá está rogando para que se aparte del vicio y pueda encontrar el camino para seguirte a ti. Ayuda a esta mamá, Señor, contéstale su petición. Y te pongo a Leslie, a esta jovencita que te sirve con alegría, para que la sane, Señor. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados, Señor, sánalo completamente.
pero también sana el matrimonio de sus papás, Señor, y no permitas que el enemigo ponga sus manos ahí. Por Javier Fernández, ayúdalo, Señor. Tú conoces su situación. Protégelo, Padre, y toca el corazón de Alicia, su esposa, llenándola de paz, para que ella vea que todavía haces milagros, Señor. Y ponemos entre tus manos a la hermana Angelita. Ayúdala con fortaleza, Señor, y con salud. Ella es tu sierva, Padre. Por Dylan Morales, este jovencito con agua en el cerebro. Seguimos orando por él hasta verle de pie. Por Iván Avellán, seguimos orando con fe por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y te rogamos por estas personas diagnosticadas con cáncer. Oramos por Marvin Aguirre Flores, diagnosticado con cirrosis. Es tu hijo, Señor. Ayúdalo. Haz tu voluntad en su vida. Por Edgar, de 45 años, diagnosticado con cáncer y se encuentra solo aquí, Señor. Andrés, de 23 años, con 3 niños. Cecilia Moncayo, con leucemia, Señor, ten misericordia. Por Miguel Vides, de 45 años, con cáncer de próstata y en los huesos, ten misericordia de él. Por José, con cáncer de intestino. Por Irma Fábregas, pon tu mano sobre ellos, Señor. Y Luis Miguel García, tócalo, Señor. En esta familia hay niños pequeños. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, en tus manos la dejamos, Señor. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos. Bendícelos, Señor, pues todo lo hacen con alegría de corazón. Mándales ángeles llevándoles sanidad. Por el grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y te pongo a mis hermanas, Señor, a la Clarita, Padre amado. Necesita un milagro en su cuerpo, Padre. Dale riñones nuevos. A la Raquelita, destápale las arterias. A la Carol, a la Susi. Mándales ángeles ministradores que las cuiden y las defiendan, Padre amado. Por Audrey, sánala, es tu sierva. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuidan y que la defiendan, y le recuerden lo que aprendió de niña, para que no se desvíe del camino. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, y puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo, para que te sirva en tu ministerio, Señor. Por Aarón, enséñale por las noches y aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor. Bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe, y pueda heredar así la vida eterna. Porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, el lunes a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy y su fin de semana, que el Señor los bendiga con su mano puesta sobre sus cabezas. Hasta el lunes.